Adelante. Oremos. Soberano Señor y Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado y por el privilegio, Señor, que nos permite estar esta noche, de aprender de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros corazones, Señor. Unge a tu siervo para que puedas, Señor, exponer tu palabra con sabiduría, con temor y temblor, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias a cada uno de los hermanos que ha podido estar esta noche con nosotros. Te rogamos que nos bendigas, que nos abra el entendimiento, Señor, y que cada palabra que salga de la boca del pastor, Señor, edifique nuestras vidas y que nosotros podamos vivirla y enseñarla también. Por aquellos hermanos que por alguna razón no están, Señor, sé tú también guiándoles y que ellos puedan más adelante, Señor, también escuchar este estudio bíblico y edificar sus vidas como va a hacer con nosotros esta noche, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Israel no entendió el propósito de los sacrificios. Sabemos bien que el sistema antiguo de adoración a Dios se basaba en sacrificios. Así que repito el título. Israel no entendió el propósito de los sacrificios. El primer sacrificio, perdón, hermano, el primer sacrificio en el mundo, nosotros sabemos bien quién lo hizo, ¿verdad? No lo hizo el hombre, lo hizo Dios mismo, para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Recuerden, y ya hemos hablado reiteradamente acerca de esto, que Adán y Eva estaban avergonzados a causa del pecado, estaban escondidos, y Dios, para que ellos pudiesen salir de su escondite, de su vergüenza, ¿qué hizo Dios? Les hizo túnicas de pieles. Así que el primer sacrificio lo hizo Dios mismo para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Miren, no hay recuento bíblico de sacrificios hechos por el hombre durante 1600 años. Esto es interesante y hasta yo diría que un poco intrigante, ¿verdad? Estamos hablando que durante 1600 años, ¿a qué se refiere? Déjenme ver si puedo. Hacer aquí una pequeña proyección, pero no traje. Están ahí, Pastor, en el pizarrón, ahí hay unos de los que se borran. Ok, perfecto. Sí, miren, ¿qué es lo que pasa desde Adán hasta Noé? Transcurrieron unos 1600 años. Lo que quiere decir que cuando el diluvio se produjo, habían pasado aproximadamente unos 1600 años de la creación de Adán. Y durante ese periodo de tiempo no aparecen sacrificios, Algunos dicen que sí, pero no hay una evidencia bíblica de que alguien hiciera algún tipo de sacrificio de animales. Ahora, después de terminado el diluvio, es donde encontramos la primera evidencia de que un ser humano hizo un sacrificio para Dios, es decir, en este caso, como un acto de adoración a Dios. Recuerden que los sacrificios era la forma de hacer cultos a Dios. ¿Por qué esto era así? Es que desde un principio es lo que aparece con el mismo ejemplo de Dios al hacer este sacrificio, el primer sacrificio. Ahora, vamos a ver
vamos a ver lo que dice la Biblia, y lo que estamos es tratando de conectar desde Adán, a partir de qué momento es que comienzan a producirse los sacrificios en el mundo. Génesis, vamos a buscar esta cita bíblica, capítulo 8, Génesis capítulo 8. Versículo desde el 20 hasta el 22. Amén. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no serán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así que noten, hermanos, después del diluvio dice que Noé edificó un altar al Señor. Así que, ¿para qué era el altar? Para hacer holocausto. La palabra holocausto quiere decir todo quemado. Eso, cuando aparece un holocausto, es que la ofrenda era quemada totalmente. Y es la primera mención que aparece en la Biblia, en la historia del hombre de 1600 años. Nosotros podríamos señalar que documentado en la Biblia, este fue el primer holocausto, el primer sacrificio, y aquí aparece un altar. ¿Cómo se hacían los altares? Se hacían de piedras no labradas, piedras naturales, como aparecían en la naturaleza. Era la regla de poder hacer estos altares. Así que el tiempo pasó, hermanos, el tiempo pasó, y aproximadamente Abraham vivió, déjenme poner este dato aquí. Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. Lo que quiere decir que hace 4000 años que Abraham vivió en este mundo. Así que Abraham aproximadamente vivió a unos 350 años después de Noé. Entre Noé y Abraham pasaron aproximadamente unos 350 años. Y es en tiempo de Abraham. Recuerde que lo que nosotros estamos partiendo es de lo que la palabra de Dios dice. No podemos argumentar fuera de la Biblia porque no hay ninguna base. Pero lo que estamos viendo es que en tiempos de Abraham es que se ve la práctica constante de hacer altares de sacrificio para Dios. Es decir, donde había un altar, tenía que producirse un sacrificio. Y esto es algo que nosotros lo podemos ver a través de toda la historia de la Biblia. Dios al pueblo de Israel, hubo un momento que les prohibió levantar altares de manera digamos libre, que cada persona pudiese hacer esto, porque el problema era que se caía en idolatría. La gente no sabía mantener
lo que era la ley de Dios. Por eso los sacrificios lo hacía o un profeta o lo tenía que hacer el sacerdote, podía ser un levita también, que hacía los sacrificios. Ahora, ¿qué vemos nosotros con Abraham? Con Abraham vemos una práctica constante de sacrificios. Y vamos a ver Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver los versículos 7 y 8. ¿Qué quiere leer? Anabel. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si ustedes notan, hermanos, la historia de Abraham, Abraham no llevó una vida sedentaria, sino una vida nómada. Él estuvo mudándose a diferentes lugares. Pero ¿qué era lo primero que Abraham hacía cuando él se establecía en un lugar? Levantaba un altar para adorar a Dios. ¿Y cuál era el propósito de levantar un altar? Era para hacer sacrificios, porque esa era la manera del hombre poder decirle a Dios, Señor, aquí estoy delante de ti. El ser humano no podía presentarse, digamos así, como decir, bueno, Señor, aquí estoy porque soy yo que vengo delante de ti. Para poder presentarse delante de Dios había que hacer un sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué había que hacer un sacrificio? Por el pecado, porque el ser humano es pecador, y el pecador, por ejemplo, ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Ven, o sea, si yo pensemos que yo digo, no, yo me puedo presentar delante de Dios como Domingo. Yo no, así no puedo. Y no que no pueda, que no hay manera. Ahora, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo hago? A través de Cristo. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús, porque nosotros no tenemos méritos. Los méritos nuestros están en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver si nosotros entendemos esto que está muy relacionado con este tema. ¿Por qué yo puedo presentarme al Padre a través de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús no justifica. Sí, pero Jesús hizo algo que es lo que se sacrificó. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros es el que nos da acceso ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Ven, hermanos. Es decir, si nosotros vemos todo lo que ha pasado a través de la historia desde el comienzo, está todo relacionado. Todo está relacionado con Cristo, con su obra. Entonces, Noé, para presentarse delante de Dios, un sacrificio. Abraham, cada vez que quería tener comunión con Dios, necesitaba hacer un sacrificio. Era el medio para el hombre poder llegar a Dios a través de los sacrificios. Y esto es lo que nosotros vemos ahora. En Abraham, nosotros vemos que se convirtió en un adorador permanente.
este hombre pudo desarrollar una relación todavía mucho más estrecha con Dios. Llegó más allá de solo limitarse a los sacrificios que eran necesarios para poder comunicarse con Dios. Así que desarrolló esta vida con Dios. Recuerden que aunque los sacrificios eran actividades que la persona tenía que hacer para poder agradar a Dios, pero Abraham desarrolló algo y por eso se le conoce como el padre de la fe. Así que desarrolló algo más allá que una simple acción como era el sacrificio de un animal, y el hombre pues pudo llevar una vida de una fe extraordinaria delante del Señor. Ahora, ¿qué pasa? De aquí de Abraham, si nosotros seguimos viendo la historia de los sacrificios, hallamos al pueblo de Israel. ¿Y qué encontramos en el pueblo de Israel? Miren, estas personas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, eran individuos que adoraban a Dios. Pero cuando nosotros vemos este nombre, Israel, Israel es un pueblo. ¿Y qué hace Dios con el pueblo de Israel y los sacrificios? Que Dios los hace institucional, es decir, lo establece como parte de lo que es la vida de ese pueblo. Porque, ¿qué era el pueblo de Israel? Era el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo Israel como pueblo podía presentarse delante de Dios a través de los sacrificios? Había un sacrificio al año que servía para el perdón completo del pueblo, que era el día de expiación, la fiesta de Yom Kippur. Entonces, cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, que le establece leyes, Dios va a institucionalizar en este pueblo los sacrificios, y por esto, como Dios le manda a hacer sacrificios al pueblo, miren lo que Dios hace. Vamos a ver si recordamos. ¿Qué hizo Noé para hacer un sacrificio? Antes de hacer el sacrificio, ¿qué hizo? ¿Qué leímos? Un altar, ¿verdad? Y Abraham, donde quiera que iba, un altar. Ahora, Dios no le dice a Moisés que levantar un altar, sino Dios manda a Moisés a edificar un tabernáculo, que era una especie de templo móvil, y allí, pues, en aquel lugar, cuando el tabernáculo se establecía, pues había una sección que era donde se debían hacer los sacrificios. Recuerden que el templo tenía 3 secciones, el tabernáculo también. La única diferencia es que el templo era de paredes sólidas y el tabernáculo era de piezas, qué sé yo, vamos a llamar, bueno, dice que era de pieles y de este tipo de materiales. Era una carpa que los levitas la armaban y la desarmaban y la establecían para que el pueblo pues allí pudiese hacer los sacrificios. Entonces vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 12, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allá
llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Noten, hermanos, Dios le estableció un lugar. ¿Por qué Dios puso un lugar fijo para los sacrificios? ¿Por qué? Por el peligro de que se podía caer en idolatría. Recuerden que el ser humano tiene una tendencia a la idolatría. Es un asunto, digamos, una tentación. Y por esta razón Dios escogió un lugar que en este caso, en el desierto de Moisés, era el tabernáculo. Es importante que cuando nosotros hablamos de la adoración a Dios en tiempo de Moisés, es el tabernáculo. Y cuando nosotros hablamos de, en este caso, Salomón, que fue el que construyó el templo de Jerusalén, entonces estamos hablando ya del templo. Este templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 por los babilonios, fue reconstruido para el año 516 y cuando Cristo vino, cuando el Señor Jesús vino, lo que había era la reconstrucción del segundo templo. No estaba el templo original que había hecho Salomón, sino un segundo templo que había sido construido. ¿Sabes qué? Hasta ahorita yo estaba equivocada. Bueno, no sé si sigo equivocada. Yo pensé que el tabernáculo se le decía a la piedra donde Dios le dijo a Moisés que escribiera los mandamientos. No. Yo, o sea, hasta ahorita que usted me está explicando, entonces el tabernáculo era lo que ellos, el templo Sí. provisional. Ajá. Sí, el tabernáculo, como el templo, tenía lugar santo, lugar santísimo, y este el lugar santo, y este era el patio. Aquí en el patio estaba un altar, que era el altar de los sacrificios. Aquí era que se hacían los sacrificios, aquí dentro no se hacían sacrificios, sino aquí en el patio. Ahí entraba el pueblo, entonces tenía esto. Esto era como unas vallas, como una cerca aquí, pero ya esto acá era techado. Esto estaba descubierto, estaba en el patio y esa era la forma del tabernáculo en el desierto. Entonces todo aquello se armaba y se desarmaba. Sí, yo eso sí sabía, pero yo pensé que ese era el templo provisional que ellos hacían, por donde ellos iban pasando. Cada vez que llegaban a un lugar, lo tenían que volver a formar. Sino que yo estaba confundida. Yo pensé que el tabernáculo era la piedra donde Dios puso. Es que las tablas de mandamientos estaban guardadas en el tabernáculo. Sí, estaba, esa tabla de los 10 mandamientos estaba dentro del arca del pacto. El arca, que era el instrumento más sagrado, estaba aquí en el lugar santísimo. Dentro del arca estaba la tabla. Ah, okay. Gracias. Con los 10 mandamientos, sí. Así que bueno, este era, entonces, hermano, ¿para qué era esto? Era para los sacrificios, para que el pueblo pudiese ir a ofrecer sacrificio al Señor a aquel lugar. Ahora, pasaron los años y pasaron, mire, el pueblo de Israel aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo salió de Egipto. Y aproximadamente en este año salió de Egipto. Pasaron muchos años y el
pueblo seguía con los sacrificios, pero el pueblo rebelde, desobediente contra Dios. Y el pueblo nunca quiso entender cuál era el propósito de los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque los sacrificios tenían un propósito. ¿Hacia dónde apuntaban los sacrificios? Eso es lo que estamos estudiando acá, es el tema central de todo esto. A Jesús. Todos los sacrificios, recuerden, vamos a ver el primer sacrificio. Ever, ¿recuerda el primer sacrificio que se hizo en la tierra? ¿Quién lo hizo? Dios para Dios. Exacto. ¿Y qué hace el Señor, verdad? El Señor lo que hace es que cubre el pecado, la vergüenza. ¿Y hacia quién apuntaba esto? Hacia Cristo, que era el que iba a sacrificarse para cubrir ¿qué? La vergüenza nuestra del pecado, de la maldad ante Dios. Ahora, el pueblo nunca quiso entender, y cuando digo quiso es porque, hermanos, hay cosas que una persona las sabe, pero no quiere aceptarlas. Y esto sabemos que es así. Sabemos que es así. ¿Y cuál era el propósito? El propósito con los sacrificios de animales, aunque todo apuntaba hacia Cristo, pero mientras tanto, cuando una persona pecaba y tenía que sacrificar un animal, había que degollar un animal, matarlo, ¿para qué? Para que cubriera la culpa del pecado, que era lo que Dios estaba queriendo buscar en el ser humano con esto. Era que la persona meditara, era que la persona sintiera dolor en su corazón pensando que por él pecar, un pobre animalito inocente tenía que pagar la culpa. Y que este sentimiento de culpa llevara a la persona a ¿qué? A arrepentirse, a no continuar pecando porque pensemos que cometí un pecado y entonces yo voy a llevar un animalito, ese animalito lo tienen que degollar, va a pagar por mí. Entonces, que aquello provocara que mi conciencia me dijera, mira, no puede estar pecando y entonces llevando un animalito para que sufra por ti. Lo que tiene que hacer es que no pecar. Hermanos, esto era lo que Dios quería hacer. Y yo quiero que busquen conmigo en el libro del profeta Isaías. Isaías está después de los Salmos a mitad de la Biblia, y a mano derecha de los Salmos está el profeta Isaías. Y yo voy a leer estos versículos. Vamos a leer varios versículos, pero yo los voy a leer. Isaías capítulo 1. Miren acá cómo Dios le habla a este pueblo. Así que Isaías está, hermana Mireya, la Biblia, los salmos están a mitad de la Biblia. Si abre la Biblia a la mitad, va a encontrar los salmos. Entonces, a mano derecha de los salmos, donde terminan. Ya. Ok, ahí está. Esa es una forma fácil, hermano. ¿Isaías qué dijo? Capítulo 1. Miren, yo voy a leer desde el verso 11. Voy a leer varios versículos. Es una lectura un poquito larga, por eso la voy a tener yo mismo. Dice, a partir del verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Déjenme explicarle algo antes de continuar leyendo. Isaías habló en el año 800 antes de Cristo. Es decir, hacía ya 700 años que el pueblo había salido de la esclavitud cuando el profeta Isaías estaba desarrollando su ministerio. Así que siglo 8 antes de Cristo, Isaías está diciendo estas palabras. Sigo leyendo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy ¿de qué? De holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes.
ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, es decir, para pisotear el patio donde se hacían los sacrificios? Dice el verso 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto último fue lo que se cumplió en el pueblo. Consumidos. Y todavía esa nación de Israel, todavía anda errante en este mundo. Entonces, al leer esto, nosotros nos damos cuenta que el pueblo pensó por un momento que podía pecar lo que fuese y lo único que tenía era que llevar y hacer un sacrificio. Como que, Señor, bueno, sí, yo cometí ese horrendo pecado, pero mira lo que te traigo aquí, un buen. Así que tranquilo, Dios. Se volvió como algo mecánico y probablemente en nuestra experiencia sucede algo parecido. Sí, sí, sí. Nosotros, como dice el hermano Denny, no podemos caer en la adoración a Dios como si fuera algo mecánico, como algo sin sentido, sin sabor. Debe ser algo más allá de un simple cumplir con el deber. Dios exige toda nuestra adoración, toda nuestra entrega de manera completa. Pero noten, hermanos, esta era la situación del pueblo. Esto era lo que el pueblo pensaba que podía mantenerse pecando y que calmaba a Dios con solo hacer un sacrificio. Yo puedo hacer lo que se me antoje, pero lo único que tengo es luego, para resolver mi problema, que hacer un sacrificio. La persona decía, ok, voy a matar a alguien. Entonces, lo que hago es que compro un buey primero, ¿verdad? Lo tengo listo, mato a una persona y digo, bueno, aquí está el sacrificio y pago con esto. La gente no entendía los sacrificios era para que el hombre sintiera dolor en su corazón de que un animalito inocente estaba muriendo por su culpa, para que el ser humano se arrepintiera del pecado. Entonces, miren, hay otra cita que está en los Salmos, a la izquierda ahora de Salmos, capítulo 50. Vamos a ver, Salmo 50. Yo voy a leer esta cita también, desde el verso 7. Miren acá. Este salmo fue escrito por Asaf. Asaf fue uno de los directores musicales del rey David, de los que dirigían el cántico en la adoración en el pueblo. Miren, capítulo 50 de los Salmos, verso 7. Miren lo que dice acá. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo.
No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Ven, hermano, es como si el pueblo le estuviera diciendo, Señor, tranquilo, que te estoy haciendo un favor. Mira lo que te traigo. Seguimos leyendo. Verso 12. Dios le dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Dios le está diciendo al pueblo que él no necesitaba comer animales. Porque cuando nosotros pensamos, pero ¿por qué los sacrificios y tantos animales que se sacrificaban? Lo que Dios buscó durante 1500 años con este pueblo, que el pueblo dijera, no es posible que un animalito esté pagando por mí, por yo no querer apartarme del pecado. Lo ideal es que yo no siga pecando de esa manera, que no siga desagradando a Dios. Pero el pueblo no lo entendió. Y a cambio, el pueblo lo que pensó es, vamos a seguir pecando más y más. Y hacemos muchos sacrificios. Eso no era el propósito de los sacrificios. Por eso el tema de hoy es Israel no entendió el propósito de los sacrificios. Ahora, como pueblo, Israel fue rebelde, pero en el pueblo hubo gente que sí lo entendió. Sí comprendió esta gran verdad. Y quisiera que, para que veamos un ejemplo de esto, ahí mismo, Salmo 51, alguien que se lea versos 16 y versos 17. Hermana Doralisa. Ah, 16, 17, dijo pastor. Amaya. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Hermano, Dios quería que los sacrificios se hicieran con un corazón quebrantado, con la actitud que ya he señalado, que la persona dijera, bueno, Dios mío, yo soy un pecador, pero aquí está este sacrificio. Padre, yo no quisiera tener que venir aquí a sacrificar, pero es que soy un pecador, peco, perdóname. Pero el pueblo no tenía esa actitud. Ahora David sí lo entendió. Mire lo que David dice, ¿eh? David dice, Dios no quiere sacrificio que yo le tenga que dar. Y ustedes saben que David, este Salmo 51 fue escrito después que David cometió esa cadena de pecados horrorosos, bastante grave, bastante flagrantes, que David cometió. Entonces, después de cometer todo esto, miren lo que este hombre está diciendo. Él dice, lo que Dios busca es, ¿qué cosa? Un espíritu quebrantado, una persona que es capaz de decir, me equivoqué, me duele, no quiero seguirme equivocando. Que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero ¿y qué pasaba con aquella gente que iba y sacrificaba animales con un corazón orgulloso, prepotente, sin arrepentimiento? ¿Estaban siendo perdonados? No pasaba nada. Y por eso Dios le dice, estoy hastiado
de la sangre de los carneros, de los machos cabríos. Ya no me traigan más vanas ofrendas, así dijo Dios a través del profeta Isaías. El pueblo pensaba que podía mantenerse pecando y que calmaba a Dios con un sacrificio que podía hacer. Y yo pregunto hoy, ¿será que un cristiano puede andar haciendo muchísimas cosas malas y luego hacer ciertas cosas buenas para decir, déjame yo aquietar a Dios con esto? Pero hay gente que piensa así. Hay personas que piensan así. Una persona puede pensar, bueno, déjame, yo sé que no estoy haciendo cosas buenas, pero déjame hacer esto para bien de la iglesia o tal cosa, y ya con esto yo ya mejoro mi situación ante Dios. Y hermanos, lo que Dios busca de nosotros es un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón que sienta ese dolor, esa contrición dentro de su ser, ese dolor de decir, Señor, yo te he ofendido. Dios sabe que somos pecadores. Déjeme decirle que sería, bueno, no es la palabra que voy a usar, pero no cabe. Dios no es un iluso para pensar que nosotros vamos a vivir sin pecar, porque Él sabe que somos pecadores. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Señor, soy pecador, pero quiero arrepentirme. Yo no quiero pecar. No es lo mismo que pequé y no me importa. Pequé, bueno, todo el mundo lo hace. Yo no soy el único. ¿Ah? No hay una actitud de arrepentimiento en la persona. A veces un ser humano le pide perdón a Dios, ¿cuántas veces por un mismo pecado? 30 veces, pero si lo hace de corazón cada vez que le pide perdón, recibe ese perdón de Dios. ¿Están entendiendo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros en este punto. Alguien puede decir, pastor, ok, cometí un pecado, pero ¿y si vuelvo y lo repito después? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, arrepentirme de corazón. Porque ¿qué ser humano no ha cometido un pecado más de una vez? Está bien de que hay situaciones en la vida que una persona la comete y que quizá jamás en la vida vuelve a cometerla. Yo no estoy hablando de que la persona va a vivir pecando deliberadamente, porque eso cae ya dentro de otra cosa. Pero vamos a pensar algo, un mal pensamiento, ¿es pecado o no? ¿Y a quién no le pasa por la mente? Entonces, ¿qué hago? Ok, le dije al Señor, Señor, hoy Padre, perdóname ese mal pensamiento que tuve, ¿ok? ¿Me perdonó Dios? Sí. Pero, hermanos, yo no puedo evitar que me pase otro mal pensamiento 2 días después, una semana después o 2 horas después. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón de corazón delante de Dios. Y Dios sabe que somos pecadores, pero Él está viendo esa actitud en nosotros. Esto era lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, hermanos. Dios se mantuvo 1500 años enseñándole al pueblo, no fueron 2 años, 1500 años, generación tras generación, enviándoles profetas. Y finalmente Dios mismo, ¿qué hace? Viene a la tierra como hombre, ¿a qué? A sacrificar. Pero Él vino a enseñarle al pueblo la obediencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo rechazaron y lo mataron. Así que, qué historia más triste, ¿eh? Qué historia más penosa. Lo duro del corazón del ser humano. Dios estaba preparando a su pueblo para la llegada de su Hijo. Ese era el propósito de los sacrificios, ¿eh? Que el ser humano se arrepintiera, sintiera dolor. ¿Por qué? Porque todo esto, de estos sacrificios, era una tipología ¿de quién? Del sacrificio que iba a acontecer. Y Dios mismo viene a la tierra. ¿Y cómo fue presentado Jesús al mundo? Vamos a ver, para que veamos, miren, esto que vamos a leer está en Juan, el Evangelio de Juan,
capítulo 1, para que vayan buscando la cita bíblica. Esto que vamos a leer ahora, San Juan capítulo 1, es la carta de presentación que alguien hizo de Jesús en el mundo. Miren cómo Jesús es presentado. A veces hay gente, yo recuerdo que en tiempos pasados estaban haciendo una presentación de alguien y Dios mío, yo me impacienté, porque está bien que una persona se le mencionen algunos títulos, pero a veces hay gente que un certificado de tal cosa, que las habichuelas que hizo para la abuela, que le dio un certificado, que tal cosa. Pero hermanos, miren qué presentación más profunda y más sencilla de Jesús. Ni siquiera aparece aquí como el Dios creador de todo lo que hay, que lo es. No, miren, Juan capítulo 1, versículo 29. Mire lo que el Bautista, el que escribió el Evangelio, no es el mismo Juan el Bautista, el que escribió el Evangelio es un apóstol, pero vamos a ver cómo Juan el Bautista presentó a Jesús. San Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1:29 dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo presentaron? Cordero ¿Y para qué eran los corderos? para sacrificio. Sacrificarse. Así que, hermanos, Israel no entendió que todos aquellos sacrificios apuntaban a Cristo. Pero ¿saben algo? Yo sé que ustedes lo saben. Israel piensa levantar un templo. ¿Y para qué? Para hacer sacrificios. Esto es lo más extraordinario. Miren, los judíos tienen sinagogas allá en Israel y en muchísimas partes del mundo. Pero los sacrificios solo en el templo. Ellos esperan levantar un templo, así como con esta distribución, para volver otra vez a hacer los sacrificios. ¿Y qué pasó hace 2000 años? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todo esto desde el Edén, lo que el Padre hizo, va apuntando, pasa por Noé, por Abraham, Moisés y así sucesivamente hasta llegar a ¿quién? Hasta llegar a Cristo. Cuando Jesús aparece, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué hizo el pueblo cuando tuvo al Mesías? Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 1, ahí mismo, capítulo 1, sí, verso 11 hasta el 13. Vamos a ver lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 hasta el 13. Adelante, hermana. Amén. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, 1500 años Dios enseñándole al pueblo de Israel los sacrificios para llevarlo a quién? A Cristo. Ahora viene Cristo. ¿Y qué dice? A los suyos Vino. y los suyos. Hermano, ¿sabe lo que es Dios preparando un pueblo 1500 años para que reciban a Cristo? Y Cristo viene. No entendieron lo de los sacrificios y todavía están pensando en hacer sacrificios. Pero qué hermoso es lo que dice aquí. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes saben que toda la gente del mundo son criaturas de Dios. Toda la gente del mundo, Dios los ama. Dios no ama, por ejemplo, Dios no ama más a un cristiano que vive en santidad que al peor delincuente que hay en el mundo. Dios no ama más a una persona que a otra, pero dice la Biblia que solo son hijos de Dios los que creen en Jesús, los que creen en su nombre. ¿Quiénes eran los hijos de Dios antes? El pueblo de Israel. Pero era por descendencia de quién, de quién vinieron, de Abraham, ¿verdad? La promesa de Dios a Abraham, y ahí viene el pueblo de Dios. Entonces, toda aquella gente era pueblo de Dios, era hijo de Dios. Hoy día, dice Jesús, que ya no es. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 13? Los cuales no son engendrados de qué, ni de sangre, sino de Dios, de ese nuevo nacimiento que cada uno de nosotros ha tenido en el Señor. Así que vino el Mesías y ese pueblo, repito, que durante 1500 años fue preparado para recibirlo. ¿Qué hizo? Lo rechazó. Lo rechazó. Ahora, Jesús hizo algo y es la última cita que vamos a leer. Bueno, yo he estado hablando y no he dejado espacio para que ustedes hagan preguntas. Pero ustedes tampoco me han hecho preguntas, así que ustedes son culpables. Miren cómo se desquita uno. No sé si tienen una pregunta, alguna pregunta, algún comentario. Hermana, a ver. No, pastor, es que quiero decirle que está tan interesante que yo no tengo tiempo de pensar, sino de escribir y absorber. Muchas gracias. Amén, pero bueno, a veces hay detallitos que uno hablando rápido, pues no lo explica bien y quizás no se entiende muy bien. Por eso me gusta que hagan preguntas cuando hay necesidad. Así que, bueno, y vamos a ver la última cita bíblica por esta noche. Está en Hebreos. Estos son como 10 hojas antes de Apocalipsis. Hebreos, capítulo 10. Vamos a ver, hermanos, porque ¿qué pasaba acá en ese sistema de aquí, del patio? ¿Qué pasaba? ¿Se hacía un sacrificio una vez al año o todos los días? Una vez al año. Sí, todos los días, ¿no? Todos los días. Miren, había 2 horarios para hacer los sacrificios, en la mañana y en la tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Recuerden, Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Y eran los horarios de hacer los sacrificios y era todos los días. Este lugar estaba lleno de palas para la ceniza, de leña, había que tener agua porque aquí cerca de este altar, que era el altar de bronce, estaba la fuente de bronce también, que era especie como de una pequeña piscina donde los sacerdotes tenían que bañarse para poder purificarse. Ustedes saben que era purificación física en aquel tiempo. Este era el aspecto. Entonces, eso era lo que había aquí, pero en ese lugar, ahí estaban los levitas. Los levitas eran los que movían todo, los sacerdotes hacían el sacrificio, pero los levitas eran los que ponían la leña, los que limpiaban este altar. Esto tenía una rejilla, había que sacar la ceniza, en fin, todas esas cosas se hacían. Y esto estaba, el día entero estaba lleno de personas allí haciendo sacrificio, Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia de lo que hizo Jesús. Hebreos capítulo 10. Quiero que alguien se lea los versos desde el 11 hasta el 14. Tenemos la oportunidad de Zoom. ¿Alguien que quiera leer? Hermana
Tuviera 11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Hermano, qué hermoso esto acá, ¿eh? Imagínense que estaríamos nosotros en el tiempo de la ley, ¿eh? ¿Qué estaríamos haciendo hoy día? Sacrificando animales si queremos estar cerca de Dios. Sin embargo, Cristo dice que con un solo sacrificio hizo que perfectos. Perfeccionó, perdonó el pecado que los sacerdotes nunca podían quitar. ¿Por qué? Porque una persona hacía un sacrificio ahora y pecaba en un rato y ya estaba condenado otra vez. Sin embargo, ¿qué tenemos en Cristo? Porque aquí puede surgir una pregunta, pero ¿y entonces qué pasa? Cristo nos salva, pero ¿y cuando pecamos? Cuando usted y yo, déjenme borrar esto para poner algo acá. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, tenemos salvación. El día que nosotros aceptamos a Cristo, somos salvos. Entonces, ese día, ¿qué pasó con todos nuestros pecados? Fueron borrados. Salvos es pecados borrados. Algunos, todos, no queda nada pendiente. Pero ¿qué pasa? Después de ser salvado, nosotros pecamos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Justificados. Pecados futuros. Borrados. Pero aquí tenemos el mismo dilema. Alguien puede decir, pero si soy justificado, entonces yo puedo pecar todo lo que quiera. Para una persona ser justificada del pecado, tiene que arrepentirse. Si no, no es justificado. Esto es como si usted tiene una tarjeta de débito y usted tiene $1 millón, a usted depositó $1 millón, sacó una cuenta, le dieron una tarjeta de débito. Para usted usar la tarjeta, aunque tenga $1 millón, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer. Salió del banco con la tarjeta, usted la quiere usar. Antes de usarla, tiene que hacer algo. Tiene que activarla. ¿Y cómo se activa la justificación? Con el perdón. Si no hay arrepentimiento, no se activa la justificación. Porque hay gente que confunde y dice, sí, soy salvo y puedo seguir pecando y sigo siendo salvo. Se equivocó. La justificación requiere que haya un arrepentimiento porque Jesús murió en la cruz para salvar al pecador y todos los pecados son borrados cuando una persona acepta a Cristo. Pero después de ser cristiano, peca, entonces tiene que la justificación. Eso es lo que acaba de decir este pasaje. Estamos justificados del pecado. ¿A través de quién? Del mismo sacrificio de Cristo. Pero alguien podrá decir, pero ¿y entonces por qué no pasaba lo mismo con los animales? Y es muy sencillo. ¿Qué pasaba con el animal cuando era sacrificado? Moría y ¿qué? ¿Ya? Volvía a vivir. Tenía más sangre para ofrecer. ¿Y Jesús qué es ante el Padre? Es un sacrificio vivo. Esas cicatrices que Jesús tiene están allá. Y miren, esto no funciona así, pero es la manera humana
poder entenderlo. Cada vez que un salvo peca y pide perdón por su pecado, Jesús hace esto, le dice al Padre, Padre mío, yo morí por él. ¿Qué pasa con ese pecado? Está perdonado. Porque Jesús murió y con un solo sacrificio hizo perfecto a todos. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados, las personas que han sido santificadas del pecado, pues son hechos perfectos a través de la obra de Cristo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final. Hermana Betsy. A algunos sí, porque todo dependía del tipo de ofrenda. Cuando eran holocausto era quemado totalmente. Pero habían diferentes tipos de ofrendas según la razón de hacer ese sacrificio. Y había una parte que le pertenecía al sacerdote del animal, pero cuando era holocausto era quemado totalmente. No. Así que dependía del tipo de sacrificio que se hiciese. Pastor, uno lee la Biblia de los sacrificios y todo, y uno como que tiene imagen en la mente que es algo bonito, el sacrificio, pero eso debe ser una operación logística complicada, animales, sangre, hasta, aunque dice que era olor fragante, pero el olor no debería ser muy fragante para uno, ¿no? No. Para Dios sí, porque animales quemados, ¿no? Sí. Sí, y que hermano Antonio no era un animal. Uno dice, ¿verdad? Un animal, uno lo sacrifica, limpia bien, prepara, pero era constante. Bueno, recuerden que había una tribu, la tribu de Leví, que estaban dedicados a este menester, a todos los servicios del templo para mantener todo higienizado, para mantener el agua suficiente, la leña suficiente, sacar toda esa ceniza. Eso tenía que llevarse. Toda la ceniza de los sacrificios se depositaban en un lugar que era para eso, exclusivamente fuera de la ciudad, se llevaban esas cosas. Todo esto tenía, la verdad, una logística muy complicada, pero que estaba establecida ya a través de la ley de Moisés y a través de la costumbre ya del pueblo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, por Zoom? ¿Alguna pregunta? Entonces, puedo hacer una medio pregunta, Sí. medio comentario. Nosotros pensamos en Jesús y nos alegra, ¿no? Salvador, algo glorioso. Pero usted dio un ejemplo se nos explicó que el propósito del sacrificio es que uno se sintiera conmovido, mal, de que ese animal tuviera que morir por uno. Entonces uno debería sentir eso a veces cuando piensa en Jesús, que haya tenido que sufrir, porque aunque era Dios, era hombre, y esos clavos duelen, y las espinas y todo, que tuviera que sufrir todo eso por causa del pecado del hombre, por salvarnos a nosotros. Ese es el sentido de la Santa Cena, hermano. Cuando nosotros tomamos esos elementos, ese sentido que debe estar en nosotros, es decir, wow, Jesús, lo que hizo por mí. Porque recuerden que el pasaje lo que dice, en memoria de mí. Y tomen el pan en memoria de mí. Tomen el vino en memoria de mí. Esto que dice el hermano Antonio, este sentimiento que debe haber en nosotros, lo que pasa es que en este caso es un sentimiento de gratitud, pero a la vez de arrepentimiento, decir, Señor, yo creo que tú no mereces que yo quiera seguir pecando, que yo voluntariamente desee como estar haciendo las cosas que a ti no te gustan, porque tú, cuando
¿Cuánto te sacrificaste por nosotros? Y pastor, también entendiendo esto, que este sacrificio que hace Cristo por nosotros y que nosotros lo hemos entendido, recibido y por fe somos salvos, justificados. Pero creo que esto también nos debe mover con urgencia a compartir a otras personas, traerles a Jesús y como consecuencia ver que la iglesia también se va dinamizando con otras personas que vienen al conocimiento de Cristo, ¿no? Sí. Esa es la parte siguiente en nuestra vida. La primera parte es soy salvo, la segunda parte es yo difundo esa salvación para que otros también puedan ser salvos. Porque recuerden, ¿cómo inició Jesús su ministerio? Lo dice Marcos. Dice que Jesús salió predicando el evangelio del reino. Así comenzó, predicando el evangelio, las buenas nuevas, difundiéndolas. ¿Y hasta dónde ha llegado? Aquí estamos nosotros. Aquello comenzó en Israel y Jesús nunca, salvo en algún momento que estuvo en Samaria y se encontró en una región que no era de Israel, pero Jesús prácticamente no salió de Israel. Allí predicó. Sin embargo, ¿hasta dónde ha llegado el mensaje de él? Hermanos, ¿ah? Ok, hermana Doralisa. Yo lo que estoy agradecida por esta enseñanza, porque la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros. No hay que buscar animales, sacrificar su único hijo, o venir él mismo, que el mismo Dios. Porque yo he estado como consternada en este tiempo más que nunca con el Antiguo Testamento. Vivir bajo la ley, qué tiempo tan duro le tocó a esa gente. Y vivir maldito así, con tanta muerte y tanta cosa. Entonces, me pregunto quién soy yo para que Dios haya hecho tanto. El sacrificio de Jesús por mis pecados y perdonármelo todos los pecados, aunque entendiendo que esto no nos da libertad para pecar. Todo lo contrario. El sacrificio de Cristo nos invita a no pecar. No pecar. Sí, porque una vez yo estaba hablando con un muchacho que era de la alabanza. Entonces yo le digo, pero ¿cómo va a ser que tú estás? Dice, no, al otro día yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona todas las veces. Una iglesia que yo cuando me mudé de Massachusetts empecé a visitar, fueron los tiempos más difíciles de iglesia para mí, con tantas cosas que había en esa. Entonces, entre ellas estaba eso, que el encargado de alabanza tenía una vida, decía, no, Dios me perdona al otro día, yo peco, me caigo en lo mismo y vuelvo y me pido perdón. Entonces, es falta de Cristo, creo yo. Repetir el pecado. No es que uno se va. Porque yo recuerdo una iglesia de mi país, de Santiago, que una hermana dio el testimonio. Ella tuvo años con lucha porque ella llegó al evangelio que fumaba. Y ella no podía dejar el cigarrillo. Era una lucha que tenía. Y en una conferencia de esa de damas, ella dijo que confesó su pecado, pero cómo ella venía luchando. Y hasta que el Señor la liberó, pero no era una adicción que ella tenía que cogió años, pero ella vivió luchando y orando hasta que pudo ser libre. Es algo diferente, hay cosas que quizás se lleven tiempo, pero el corazón, Dios lo ve. Hermano, en este punto la parte importante es la actitud del corazón. Aquí es donde está. Y es la parte donde nadie puede engañar a Dios. La actitud del corazón. Ahí está. Si hay un verdadero arrepentimiento, está en el corazón. Si no, no va a estar allí. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche, mis hermanos. Amén. Sí.